progreso técnico. Pero, se determina desde fuera. Viene alguien y dice, bueno, pues he inventado el ordenador, o he inventado el ábaco. Entonces, eso de alguna manera no es sostenible, no es explicable. Bien, la tecnología es importante. Es la única manera de vencer la aritmética de los rendimientos decrecientes. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se puede explicar eso desde dentro del modelo? Y entonces viene la frase de Luis Vives: no hay riqueza tan segura como un amigo seguro. Y viene el tercer y más importante modelo de crecimiento económico, que es el crecimiento endógeno, de Romer y Lucas. ¿Qué nos dicen Romer y Lucas? Que el crecimiento de la economía, en el fondo, es el resultado de las decisiones de los agentes y no de una tasa exógena de crecimiento que viene no muy bien de donde se come. ¿Qué incluye Romer fundamentalmente en el modelo de crecimiento? Incluye la existencia de las ideas. Y dice, a mayor población, más ideas. Fijaros que en el modelo anterior, si calculamos la tasa de crecimiento por habitante, una de las maneras de conseguir tener una mayor tasa de crecimiento por habitante es reducir la población. Por eso China estableció programas de control de la natalidad para tener una mayor tasa de crecimiento por habitante, aparte del agotamiento de sus recursos. En cambio, Romer dijo que no. A más población, más ideas. A más ideas, más crecimiento económico. Entonces, lo fundamental es que para garantizar el crecimiento a largo plazo, más allá de la acumulación de capital físico o de la reducción de la población o del fomento de la emprendeduría para inventar inventos de muy bien no sé cómo, lo más importante es la acumulación de capital humano, el conjunto de habilidades, conocimientos. Claro, todo ello aplicado al proceso productivo. Y de ahí que viene la educación, de ahí que vienen los sistemas de potenciación de la innovación, de ahí que vienen cursos como estos. Acumular capital humano, formarse, invertir en las personas, es la única manera, según estos dos autores, de conseguir un crecimiento a largo plazo. Entonces, este crecimiento ya es endógeno, ya sí que forma parte de la explicación económica del crecimiento. Tres ejes fundamentales en las teorías de crecimiento endógeno. El primero, el learning by doing. El progreso técnico es una externalidad positiva del proceso tecnológico. Es decir, yo descubro una azada, ¿vale? Hay una persona que descubre una azada, pero esa azada es indisoluble de la mano que la utiliza. Y a medida que esa mano se va habilitando más en el uso de la azada, a medida que vamos aprendiendo más a utilizar la azada, más útil es mi azada. El segundo punto que veremos a continuación más detalladamente es que el esfuerzo innovador produce rentas monopolísticas. Nos quedamos con esta idea y ahora la veremos. Y el tercero es el papel de las instituciones, que vendrá a explicarnos lo que es un sistema regional de la innovación. Y es este modelo el que explica, digamos, la inversión de nuestra sociedad actual en universidades, en escuelas, en sistemas regionales de innovación, en todo lo que pudiéramos pensar para fomentar la acumulación de capital humano. Cuanto más capital humano, más ideas tendremos. Y cuanto más ideas tengamos, el crecimiento será sostenible a largo plazo. Esa ha sido, digamos, la explicación macroeconómica de por qué es importante el crecimiento, ¿vale? Espero que haya quedado claro y que lo entendamos. Pero bien, ¿eso qué significa para mi empresa? Que se crezca a nivel económico, que pueda presentar un crecimiento sostenible a largo plazo, eso está muy bien. Pero para mi empresa, ¿qué va a representar, digamos, a nivel microeconómico, qué va a representar ese crecimiento? ¿Sabéis cuánto cuesta un iPad? Más o menos, un iPad. ¿Qué puede costar un iPad?
¿400 euros más o menos? Bien. ¿Pero cuánto cuesta realmente un iPad? O sea, es decir, si yo cogiera todas las piezas que forman un iPad y tuviera un soldador y las habilidades para montarlos, ¿cuánto me costaría a mí un iPad? ¿Vale? Pues, al cambio, unos 195 dólares. 195 versus 400. Entonces, ¿Apple cuánto gana? Gana en torno a 208 dólares con ese iPad. ¿Por qué Apple puede vender un iPad por el doble de lo que a él le cuesta producirlo? Porque tiene una renta monopolística. O sea, puede utilizar esa innovación, esa inversión que ha invertido en innovación para poder vender los productos más caros. Fijaros, 3 empresas, 3M, Target y Toyota. ¿Qué pueden hacer, ¿vale?, con sus tasas de crecimiento? Pueden vender los productos muchísimo más caros de los que les cuesta producirlos. También Luis Vives nos ilumina aquí y dice: lo comprado al precio de muchos ruegos es caro. ¿Por qué? Porque sin innovación la oferta se homogeneiza, se vuelve igual. Entonces, ¿qué sucede cuando la oferta se vuelve igual? Que los consumidores, en el fondo, adquieren un poder de mercado. Es decir, si tú puedes encontrar este lápiz a un precio, a otro precio, a otro precio, a la larga, el precio de los lápices, el precio de las pipas, el precio de ofertas sin innovación, se estanca a la baja y se estanca a un precio muy similar al precio de coste, ¿vale?, al coste marginal. Vamos, en competencia perfecta. ¿Eso qué sucede? Si yo quiero invertir en un negocio, no voy a invertir en un negocio en el cual el precio sea igual al coste marginal. ¿Por qué? Porque obtengo menos renta. Entonces se produce una huida de capital hacia otros mercados, hacia otros sectores. Entonces, ¿qué sucede cuando se innova? ¿Qué le sucede a la empresa? Que puede vender los productos mucho más caros, puede vender los productos por encima del coste marginal. ¿Eso qué es? Eso es un monopolio, eso es tener rentas monopolísticas sobre el producto. Y me produce mayores márgenes de beneficios y atraigo cada vez más capital y tengo más inversores y sube mis acciones en la bolsa. De otra manera, al final me estancaré. Es decir, la importancia, y esto viene como consecuencia del crecimiento endógeno de Romer Lucas. Y la importancia no es fundamental solo para la economía, sino para la supervivencia misma de las empresas. Bien, hemos entendido qué es la innovación, los tipos de innovación, y ahora vamos a entender, o al menos intentarlo, cómo se fomenta la innovación. Luis Vives, ¿qué dijo? No esperes que tu amigo venga a descubrirte su necesidad. Ayúdale antes. Y esta idea de Luis Vives de hace 500 años es fundamental para entender lo que está haciendo, digamos, nuestros gobernantes, a los que pagamos para que gestionen nuestros asuntos, o pueden gestionar mejor o peor, para fomentar la innovación, ¿vale? No esperemos que las empresas vengan a decirnos que tengan problemas, sino vamos a intentar ayudarles antes de que surjan esos problemas. O al menos es lo que deberían hacer, pienso yo. ¿Y de dónde viene esto? Digamos, a nivel económico, a nivel, digamos, más académico, del modelo Romer Lucas, que decía que la acumulación de capital humano, que es fundamental para el crecimiento de la economía a largo plazo, que es fundamental para el crecimiento de las empresas, para, digamos, disfrutar de rentas monopolísticas sobre el capital, es estimular la inversión en capital humano e innovación. Entonces, ¿de ahí qué viene? De ahí viene lo que, digamos, sería el centro de la charla, que es el Sistema Regional de Innovación, que os lo va a explicar un vídeo y así me sirve para beber agua y descansar un poco.
En el colegio aprendimos que un ecosistema es un sistema formado por organismos vivos y el espacio físico donde se relacionan. Esta metáfora también se puede aplicar a la innovación, dando lugar a un espacio donde las capacidades para innovar y competir en los mercados globales aumentan. Esto es el ecosistema de innovación. Un ecosistema de innovación es un espacio en el que los seres vivos son las empresas y organizaciones de I+D. El espacio donde trabajan es un entorno distribuido, pero a su vez está conectado en forma de red. Una red de relaciones caracterizadas por el flujo continuo de datos, de información y de conocimientos, con la finalidad de procesarlos e interpretarlos para así resolver problemas y encontrar soluciones que se convierten en innovaciones en productos, procesos o servicios. Son flujos que responden a un objetivo compartido, la coproducción de valor. ¿Por qué se crea más valor con la coproducción? Porque se crean nuevas oportunidades para la aplicación de nuestros recursos y capacidades. Ello nos permite encontrar la explotación de modelos de negocio hasta ahora inéditos. El ecosistema es funcional cuando sus integrantes se involucran en el proceso conocido como innovación abierta. Y es que con la innovación abierta se generan sinergias que benefician a todas las partes con cada una de sus aportaciones. Como pienso que no podía explicarlo de mejor manera, pues mejor que lo explique en el vídeo, que lo explica mejor que yo. Y así hemos entendido, digamos, que es un ecosistema de innovación. Sería la implicación de todos los agentes en la innovación. Y acordaos que eso viene de las políticas de fomento de acumulación de capital humano. Si alguien quiere profundizar más sobre este tema, digamos, a nivel académico, hay un artículo muy bueno de Bård Hansheim que se llama Sistemas Regionales de Innovación, que es el nombre más académico al ecosistemas de innovación, que es un nombre un poco más de marketing. Y bases de conocimiento diferenciadas, un marco analítico. Os voy a poner sucintamente unas cuantas diapositivas que resumen este artículo, que me parece, digamos, fundamental para entender lo que es un sistema regional de innovación. Ya os habréis escuchado alguna vez la definición clásica del clúster de Porter, ¿vale?, que dice que es una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un campo específico. Pues digamos, el sistema regional de innovación sería un clúster de clústeres y, como hemos visto en el vídeo, va más allá de tan solo de las empresas, sino que implica a todos los actores del ecosistema de innovación. También tenemos que entender que no todos los clústeres, no todos los sistemas regionales de innovación son iguales. Tenemos un conocimiento diferenciado, podemos distinguirlo en tres tipos, que es analítico, que es el científico, sintético, que es el de la ingeniería, y simbólico, que es el más creativo, el de la publicidad, etcétera, marketing. Entonces, en función de esos conocimientos, ¿vale?, que el conocimiento no es uno, sino podemos decir que es trino, estarían, digamos, los distintos sistemas regionales de innovación o los distintos clústeres. Por ejemplo, conocimiento sintético, pues estaría la automoción, la alimentación, la farmacéutica. Conocimiento analítico, pues todo lo que tendría que ver con las ciencias, la biotecnología. Y el simbólico sería la publicidad y el cine. ¿Funcionan todos los sistemas regionales de innovación igual allá donde estemos? No, tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber si estamos, por ejemplo, en una economía de mercado liberal, como sería, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, o estamos en una economía de mercado coordinada, pues como es el caso del norte de Europa. Aquí no sé si estaríamos en economía de mercado liberal, coordinada o descoordinada. Pero bueno, cada una de ellas tiene unas condiciones, unos pequeños matices que hacen que ese sistema regional de información sea distinto. Por ejemplo, en economías de mercado liberales,
los sistemas de innovación tienden más hacia innovaciones radicales, mientras que en las economías de mercado coordinadas la innovación es incremental. Y cada uno de ellos pues, tiene una serie de características en función del conocimiento, ¿vale? Si es conocimiento creativo, es conocimiento sintético o es conocimiento analítico. Bien, dejadme que pase esto rápidamente. Si alguien tiene interés, pues puede consultar al acabar la presentación o puede coger el artículo, porque es realmente interesante para entender lo que es el Sistema Regional de Innovación. ¿Por qué es importante el SRI? Porque más allá de lo que es una ventaja comparativa, es decir, esto es, digamos, en la economía clásica, en la economía del comercio, una ventaja comparativa, pues por ejemplo, pues sería disponer de mayor innovación, de mayor desarrollo, que lo que me hace es ser comparativamente más eficiente con respecto a otros países. Está la idea de la ventaja competitiva, ¿vale? La ventaja competitiva está enfocada al mercado. Es decir, tengo esa serie de ventajas comparativas, pero esas ventajas comparativas están enfocadas en un mercado específico. Pues lo que hacen los SRIs es construir ventajas. Y aparece el concepto de la ventaja construida, ¿vale? Que era el papel de las instituciones en el modelo de Romer y Lucas, ¿vale? Y ver cómo se pueden construir en una región, en un país, ventajas, ¿vale? Que luego serían ventajas competitivas y que luego al final serían ventajas comparativas. Por ejemplo, todos los proyectos de coordinación público-privados y lo que se conoce como economía del conocimiento. Hay unos cuantos interrogantes en los SRIs, en los ecosistemas de innovación. ¿Por qué? Porque siempre el regional, el plano regional, pues nos quedamos con la duda, ¿no? ¿Es adecuado un sistema de innovación regional o nos tendríamos que ir a un sistema de innovación nacional o incluso supranacional? ¿Vale? Porque siempre en la región pues, no vamos a tener todos los elementos suficientes como para potenciar la innovación de una manera adecuada. Varias redes, pues igual ese conocimiento que hemos visto que está separado en distintas áreas, puede que no sea lo más adecuado el mantenerlo separado, ¿no? Y cómo relacionarse con varias redes, cómo relacionarse con varios SRIs o con varios ecosistemas de innovación, ¿no? Por ejemplo, pues publicidad y automoción parece que estén separados, pero en el fondo pues puede que haya similitudes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial y en España con los sistemas SRI? O sea, hemos dicho que hay que acumular capital humano porque es indispensable para crecer. Bien, a nivel mundial la subvención a la energía fósil es 5 veces mayor que la de la energía renovable. En España, concretamente, en el año 2005 las ayudas al carbón cuatriplicaban el presupuesto total de la ayuda a la investigación y el desarrollo. Cuatriplicaban, o sea, 4 veces mayor. Y en el 2010, no hace tanto, carbón 967 y renovables 67. Parece un resultado de balonmano o de alguna cosa como el fútbol, una cosa así, pero no, es digamos la inversión que estamos destinando como país al carbón a producir algo que está totalmente superado de una manera flagrante, ineficiente desde todos los aspectos, tanto humanos como ecológicos como económicos, y las cifras son esas, carbón 967, renovables 67. Y no es un problema solo de España, sino es un problema a nivel mundial. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos, digamos, la visión teórica, tenemos la visión práctica, pero nos falta un poco la aplicación en euros, ¿no? La aplicación en que, digamos, que está muy bien todo lo que estamos hablando, que el sistema regional de la innovación es perfecto, pero luego están las cifras. Y muchas veces las cifras no solo
no engañan, sino que nos hacen un poco sonrojarnos. Y en Valencia, pues no comen, ¿no? Ahí está el maravilloso centro Príncipe Felipe y ahí está, muy bonito por fuera. Bien, Mind the Gap. Vamos a ver otro pequeño vídeo que es para ver el resultado de la innovación y la globalización que ha tenido a nivel mundial la innovación y la globalización. Y es un vídeo que no tiene desperdicio. Está subtitulado para quien no entienda inglés. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world.
And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? En 200 años hemos pasado de no superar una esperanza de vida de 40 años a ningún país del mundo estar por debajo de 40 años. O sea, es impresionante. Esto no se podría explicar de otra manera si no fuera por la innovación, por el conocimiento, por la medicina, por todos los avances que hemos visto. Y es importante saber que hay países que son igual de pobres ahora que hace 200 años. Incluso hay países, si vamos a Gapminder, es una herramienta fantástica, que son más pobres ahora que hace 200 años. Pero como hemos dicho que la innovación no es rival, que todo el mundo puede acceder a ella, son países que aún siendo más pobres han pegado un salto en calidad de vida. Y aquí viene, digamos, el aspecto internacional, el aspecto de las multinacionales, el papel de las multinacionales en la innovación. ¿Se come el pez grande al pez pequeño? ¿Cuáles son las empresas más innovadoras? ¿Son las empresas de Schumpeter de 1909, en las que se decía que las empresas más innovadoras son las pymes? ¿O son las empresas más innovadoras el Schumpeter de 1942, en los que decía que la innovación se transmite y está fundamentalmente radicada en empresas multinacionales, empresas grandes? Veremos. La historia de un garaje. Como en el título pone Silicon Valley, alternativas y demás, este es el garaje donde dos personas desarrollaron una calculadora. Esas dos personas eran HP. Y dentro de este garaje fue el nacimiento de Silicon Valley. Eran dos estudiantes de Stanford, creo, y desarrollaron como una especie de proyecto final de carrera que era desarrollar pues, una calculadora. Y vivían en California y en ese garaje, que era de los padres de uno de los dos estudiantes, nació la empresa HP, que es una de las empresas más innovadoras del mundo. Una empresa que empezó siendo pequeña, dos personas, dos estudiantes, que se asemeja mucho a todo el modelo pues, que podemos ver ahora más actual, que conoceréis de Facebook y demás, Twitter, que son empresas, digamos, creadas por estudiantes, creadas por gente como vosotros, que luego consiguieron hacerse grandes, que tuvieron un crecimiento. Mandel, este año, en el 2012, defiende, que es del Progressive Policy Institute, defiende al Schumpeter de 1942. ¿Por qué? Dice, el conocimiento es fruto de grandes ecosistemas, ya introduciendo, digamos, este lenguaje de ecosistemas en la notación académica, como el iPhone de Apple o el Google de Android, ¿vale? Estos sistemas, estos ecosistemas grandes, están gestionados y liderados por una empresa internacional con un tamaño y conocimientos suficientes como para hacer viable ese progreso tecnológico. Es decir, que aunque haya estudiantes en Bangladesh, en Valencia, en África del Sur, programando lo que son las apps, ¿vale? Que tú dices, todo el mundo puede programar una app, vale, cierto. Pero sin una empresa como Google o como Apple, todas esas apps no tendrían, digamos, un canal de distribución, un canal de venta. Y es en el fondo empresas grandes o empresas pequeñas que acabaron siendo grandes las que lideran este nuevo avance tecnológico hoy en día. Segundo punto de Mandel. El tamaño tiene una prima positiva en la globalización. Es decir, ya no vale ser una empresa grande, ya no vale ser un campeón nacional. ¿Por qué? Hemos visto lo que ha sucedido en 200 años. Hay una competencia a nivel internacional feroz.
¿vale? Y una competencia con gente que juega con las cartas marcadas, ¿vale? Una competencia de países que tienen detrás a un Estado, ¿vale? Y a un Estado que no respeta ni los derechos humanos, ni las reglas medioambientales, ni nada. O sea, tenemos que jugar más y mejor contra alguien que tiene en el fondo un as en la manga. ¿Vale? Entonces, ¿eso lo puede conseguir una empresa pequeña? Mandel dice que no. Y luego los mayores desafíos, digamos, las innovaciones radicales de hoy en día, son de índole planetaria. Es decir, si queremos realmente hacer una innovación que tenga un impacto en nuestras vidas, en la educación, en la sanidad, en la ecología, para innovar en estas áreas hay que tener tamaño. Se olvidaba Mandel de un cuarto aspecto muy importante, sobre todo en la tecnología, que son las externalidades de red. ¿Qué es una externalidad de red? A mí, que yo tenga un fax no me aporta nada, o que yo tenga un teléfono no me aporta nada, que yo tenga una cuenta de Twitter o una cuenta en Facebook no me aporta nada. Me aporta en cuanto haya una cierta masa crítica, haya unas ciertas personas que también tengan fax, haya unas ciertas personas que tengan teléfono. Si no tengo a nadie a quien llamar, no me sirve de nada esa innovación. Eso que lo puede hacer una empresa pequeña, pues difícil. ¿Es esto todo? No. No. Porque si bien es cierto que las innovaciones incrementales se dan fundamentalmente en empresas grandes, las innovaciones radicales empiezan en empresas pequeñas. Y no importa tanto el tamaño como el crecimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% de las empresas de gran crecimiento generan el 40% del empleo. Es decir, que no es fundamental el tamaño, o sea, la discusión de Schumpeter contra sí mismo radicaba en el tamaño. Ahora, digamos, las nuevas aportaciones en este área dicen que lo fundamental, independientemente del tamaño, es el crecimiento. ¿Y qué hay que hacer? Intentar acompañar que los pequeños de hoy sean los grandes de mañana. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, las 25 empresas más innovadoras, Apple, Google, 3M, Toyota, Microsoft. La mayoría de ellas empezaron siendo empresas de garaje, como HP. Vamos a rescatar nuevamente a Luis Vives. El proceso de Schumpeter contra Schumpeter, que define muy bien Mandel en el 2012, produce ganadores y perdedores. Es decir, vamos a intentar acompañar que el pequeño se convierta en grande. ¿Vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como decía Luis Vives, no es fácil ni tan útil como escuchar mucho. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que aprender de los que lo hacen bien. Pero no tenemos que subvencionar las ineficiencias. Es decir, si una empresa, como por ejemplo el carbón, si yo invento una bici con ruedas cuadradas que no me sirve de nada, no tengo que seguir aportando dinero a esa empresa, ¿no? Y como decía Luis Vives, desaventurado el hombre que no tiene quien le amoneste cuando tiene necesidad de ello. Es decir, mal nos irá si seguimos subvencionando ineficiencias que no sirven para nada. Aunque esto cause ganadores y perdedores. ¿Qué sucede en España y en Valencia? Pues tenemos censadas en el DIRCE pues más de 3 millones de empresas, 3.287.000, y de ellas 3.283.000 son pymes. Bien. Y últimamente pues decimos, es que están quebrando las empresas porque la administración pública no les paga, no recibe las subvenciones. Pero ojo, una cosa, también como decía Schumpeter, es ser empresario, ser emprendedor, y otra cosa es ser proveedor de la administración pública, que es distinto. ¿Vale? Si yo he metido todos mis huevos en un mismo cesto y me he convertido en un proveedor de la administración pública, después si la administración pública por una de esas me deja de pagar, pues que tampoco me sorprenda
la quiebra. Entonces, estas empresas que representan el 99,88% pueden emprender una innovación realmente, pueden asumir ese rol de empresas innovadoras, lo que llamaríamos innovación fuerte, pues tan solo con dos efectos, que sería, digamos, abriéndonos a los demás, ¿vale? Abriéndonos a los ajenos, introduciendo inversión extranjera y sus efectos, que no tienen por qué ser todos positivos, porque la innovación extranjera tiene un efecto desplazador, ¿vale? Como decía Arquímedes, ¿vale? Cuando descubrió el efecto desplazamiento, dijo: Eureka. Las empresas extranjeras, que son más competitivas, que son más innovadoras, desplazan a los locales. ¿Eso qué significa? Que aunque aumente la eficiencia total de la economía, puede ser que empresas locales se vean afectadas, ¿vale? Y de ahí, digamos, las reticencias a recibir inversión de fuera, recibir nuevas inversiones